Bueno, seguimos, 5 de la tarde, 46 minutos. Le vamos a dar la bienvenida ahora a esta mujer que es una incansable investigadora del fenómeno OVNI o de fenómenos, ¿cómo se llama ahora? Fenómenos aéreos no identificados, algo así. Andrea Pérez Simondini, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar en charla contigo. Bueno, para nosotros también. ¿Cómo ahora no es más OVNI? ¿Cómo se dice? Fenómenos aéreos no identificados, o en inglés UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Bien, bueno, lo cierto es que nosotros seguimos hablando del fenómeno OVNI. OVNI, sí. Y seguimos sorprendiéndonos porque la última vez que hablamos se debió a que por aquí, por la zona patagónica, había habido muchos avistajes, pero supongo que en otros lugares del país esto también ha ocurrido. Exactamente, bueno, ahora estamos con una mini oleada en toda la zona del litoral que nos tiene, por suerte, con la posibilidad de ir a investigarlos, porque antes con el tema de la pandemia se nos hacía más complicado por las restricciones horarias, pero ahora por suerte podemos llegarnos hasta los lugares, asociado a la vez con fenómenos de alto nivel de extrañeza como la mutilación de ganado, donde se ven también las presencias de estas luces, así que estamos con muchas investigaciones de campo. ¿El tema de las mutilaciones es recurrente, es cíclico? Mira, te diría que es bastante cíclico porque comúnmente empiezan las denuncias en fines de mayo, más o menos principio de junio, y se hacen recurrentes hasta fines de octubre más o menos. El punto con las mutilaciones y la aparición de las luces también en general y los círculos en los campos tiene que ver con que la gente se anime a denunciar los casos, porque muchas veces pasan los años, el año pasado por ejemplo tuvimos muy pocos casos, pero tuvo que ver con que la gente no denunció, también quizá la quietud de que no había tanto movimiento, y este año, cuando empezaron las primeras denuncias, nos enteramos de un montón de casos que sucedieron el año pasado, así que tienen más que ver con ese tipo de situación, pero sí, pongámosle que tiene una acción cíclica. Uh-huh. ¿Esto dónde ocurrió, me decías, en la zona mesopotámica? Sí, tenemos aquí en Entre Ríos muchísimos casos, en la provincia de Santa Fe, en Corrientes, así que... ¿La Pampa también? ¿La Pampa también? En La Pampa hubo casos, sí, hubo 2 casos por lo menos que tuvimos conocimiento, que incluso tuvieron algunas coberturas periodísticas, pero bueno, por una cuestión de cercanía, nosotros estamos muy involucrados con los de Entre Ríos, básicamente, y el último que hemos afrontado, que se ajustó bastante a protocolo, fue una cabra que apareció en el departamento de Diamante, en una localidad de Isletas que se llama, donde fue increíble, porque la cabra estaba en su corral y apareció en el campo vecino, unos 200 metros, sorteando 5 alambrados y uno de ellos con boyero eléctrico y sin ninguna señal de acción de carroñeros o de ataque, y apareció mutilada de una forma impresionante. Por lo cual presume que el evento fue aéreo, que la cabra fue tomada de su corral, donde estaban otras cabras a su vez, y depositada en el campo vecino, ¿no? Así que fue, la verdad, un nivel de extrañeza importante y con muchas denuncias de avistamiento de luces en esa zona. ¿Qué partes les mutilan? Bueno, en este caso puntual tenía toda la cara con un corte en herradura, pero ya no solo la parte lateral, sino todo el frente, con una extracción total de los huesos de la lengua hasta los huesos hioides, toda la parte ocular, auditiva. Tenía una marca muy visible en la zona del abdomen, y cuando le hicimos la necropsia encontramos el moretón, como si algo la hubiera sujetado con mucha fuerza, que le quedó el moretón interno en uno de los órganos, y la verdad que fue bastante impresionante. La glándula mamaria, por ejemplo, una estaba entera y la otra, hace de cuenta que le quitaron con una extracción, pero prolijísima, la cobertura del pezón, quedando el pezón descarnado, pero con una técnica exquisita. Realmente nos impresionó mucho.
¿Nunca se ha podido esclarecer esto, Andrea? No. De hecho, estuvimos con la policía rural y incluso el veterinario del establecimiento, que estaba muy sorprendido por el tipo de extracción de estos elementos que te menciono, que son imposibles de recrear en laboratorio incluso, ¿no? Por la precisión quirúrgica. El tema, lamentablemente, el productor corrió la cabra del lugar del hallazgo, por lo cual lo que pasa que era un campo de pastoreo de vacunos, así que el dueño del campo vecino pidió que retiren el cuerpo y nosotros cuando llegamos ya estaba movido, no pudimos mirar bien con exactitud el lugar del hallazgo, pero bueno, sí pudimos tomar todos los elementos que presentó el cuerpo, ¿no? Qué bárbaro. Estos casos de mutilaciones seguramente estuvieron presentes en el History Channel con el programa Inexplicable Latinoamérica. ¿Habrá una segunda temporada, Andrea? Sí, justamente, ayer estamos ya muy cerca de confirmar la segunda temporada, así que creo que sí. Y bueno, también muy contenta porque hemos sido convocados en Alienígenas Ancestrales Latinoamérica, que está saliendo todos los sábados a las 22 horas por History Channel, y la verdad que estamos muy contentos por el hecho de que se empieza a mirar Latinoamérica con mucha más profundidad, y bueno, nosotros contentos porque podemos estar ahí con los casos de Argentina. Qué bárbaro. Bueno, según un estudio, los extraterrestres ya habrían visitado a la Tierra en algún momento y hace algunos años. ¿Qué hay de eso? Bueno, hay muchas miradas muy profundas sobre estos aspectos. Si vos recorres distintas culturas, empezando por América, las culturas mesoamericanas, hay muchos vestigios y rastros sobre la presencia de seres y máquinas que simulan objetos voladores, digamos, en esas culturas. De hecho, mira, hace poquito estuvimos hablando con un antropólogo que investiga hace muchos años todo lo que es la zona de Talampaya, que yo le manifestaba, ¿no? Ahí hay una vieja leyenda sobre la ciudad de cristal o la ciudad de la luz, y hay unas pictografías donde aparecen seres con 4 dedos muy característicos en distintas culturas, de distintas épocas además, porque esto también es importante conocerlo, donde aparecen con especie de cascos como astronautas, y bueno, todas esas presencias vos las ves también trasladadas en los desarrollos que tuvieron determinadas culturas en todos los espectros, independientemente además de la mirada que siempre tuvieron al universo con la adoración a dioses que básicamente representaban estos seres que venían de otros sistemas. Hay un planeta muy referenciado, la constelación de Sirio incluso, muy referenciada en distintas culturas como el lugar de donde muchos de estos dioses procedían, ¿no? Así que es muy interesante tener un abordaje al pasado sobre esto. Incluso hay quienes aseguran que los extraterrestres conviven entre nosotros con fisonomías iguales a las nuestras. Sí, hay algunos teóricos que manifiestan eso, y hay gente que ha tenido experiencias la verdad que muy creíbles. Yo tengo un amigo que es escritor, que es Ricardo Richo Nogueira, que vive en Bariloche, ahí muy cerquita de ustedes, que ha escrito un libro que se llama Saya, que si lo pueden encontrar se los recomiendo, donde habla de una experiencia justamente vivida en la ciudad de Buenos Aires, como un hecho real, esto quiero manifestarlo, donde habla de un ser que tomó la fisonomía y la vida de un terrestre en un concepto de estudio, y bueno, y te cuenta toda la historia de lo que ha desarrollado y cómo se interrelacionó ese ser con distintas personas terrestres, que lo tuvo de protagonista mi amigo Ricardo, el escritor y autor de ese libro, ¿no? Es muy interesante. Obviamente Ricardo me merece la mayor de las confianzas, y él ha seguido su investigación porque tiene elementos muy contundentes, ¿no? en las afirmaciones que hace, y bueno, después queda a juicio de cada uno tomar lo que lee y recibe en esos escritos. Cuando se habla de mutilaciones se menciona la ruta del chupacabra. ¿Qué es la ruta del chupacabra y qué lugares abarca?
Bueno, el fenómeno de mutilación y chupacabra son dos fenómenos diferentes que muchas veces tienden a fusionarse en algún lugar. El chupacabra como fenómeno en sí es el ataque de una criatura con rasgos realmente salvajes, que básicamente las características generales son que tiene la capacidad de ser bípedo y cuadrúpedo, con gran estatura, garras, comúnmente 3 dedos, cara como de lobo, lobizón y peludo, que pega saltos importantes, y actúa y acciona sobre animales de corral y extrae totalmente la sangre por 2 o 3 incisiones que hace a la altura de la yugular. Esto nació como situación en Puerto Rico hace ya muchos años y a lo largo de los años se ha expandido este tipo de relatos hacia el sur, hacia Sudamérica, incluso Argentina. En Argentina tenemos lugares muy referenciables con este concepto que usted diría Santiago del Estero por excelencia, es uno de los lugares donde más reportes hay, como en el sur, en la zona del Chocón o en Río Gallegos, realmente hay mucho. En Río Gallegos hay unas historias que la cuenta la misma policía, que la publicaron en los boletines policiales hace más o menos unos 8 o 9 años atrás, donde uno de estas criaturas hasta arañó un patrullero, para que vean la contundencia de las descripciones y de los hechos. Uh-huh. Y el fenómeno de la mutilación de ganado es básicamente ataque a animales grandes, que también a veces involucra a animales de corral, y que básicamente tiene que ver con extracciones de distintos elementos genéticos, orgánicos, como la parte ocular, gustativa, órganos reproductivos, glándulas mamarias, etcétera, donde básicamente son cortes con precisión quirúrgica, que es lo que llama tanto la atención. Y la ruta del chupacabra, History Channel lo cubrió en la mirada de cuánto al sur llegó el fenómeno, ¿no?